Hola, queridos conspiradores en casa, queridos conspiradores. Bueno, yo creo que en estos tiempos tan radicales, donde hay tantos extremismos, es conveniente que hagamos un análisis retrospectivo de el amor y el odio en la historia, ¿no? O sea, que cada quien, ustedes también en casa, conspiradores, piensen en personajes de la historia a los que aman y en personajes de la historia a los que odian, ¿verdad? Porque todo cabe en este contexto histórico. Entonces, esa sería la idea, Charlie. Claro, y la idea es medio incendiar, porque sin duda me conocen, el personaje que yo más amo de la historia es Hernán Cortés. No, bueno. Qué bárbaro. Y bueno, por aquí desmenuzaremos más, pero me parece increíble este ejercicio. ¿Por qué te gusta y por qué no te gusta el personaje? No, para mí me parece que ya es excesivo decir amar o odiar, ¿no? O sea, ni el amor absoluto ni el odio absoluto. Y yo creo que ese es uno de los factores. Ay, qué fresita. Hoy vengo de niñita chillona. Ay, perdón. ¿Tú? No lo puedo creer. No, pues es que, a ver, tenemos una historia polarizada por nuestra culpa, porque nos vendieron todas las versiones y nos las compramos todas. Pero- Entonces planteas todo entre buenos y malos. Pero también es el cierto- bien y el mal, no, ¿cuál? Pero ¿Cuál? a ver, es cierto que hay personajes a los cuales no puede, o por lo menos tú no les tienes simpatía. O sea, Claro, si tuvieras como de empatía. una pistola frente a Hernán Cortés, No, ¿lo no, matabas? a ver, ¿Le metías un tiro en la cabeza? No, oye, no, había- esposa, si no, tuvieras ¿y una ¿por qué a pistola- Cortés? No, a ver, no se trata de matar a alguien, sino... Odio. A ver, nos han dicho que luego somos demasiado consecuentes unos con otros y que nos tiramos buena onda. Los tiempos están súper polarizados. También podemos polarizar un poco aquí, digo, para que vean que no somos monedita de oro Me y parece muy bien. y que no somos ñiguis, Muy bien, ñiguis. venga. O sea, que tenemos cada quien sus ideas. Aunque Alex esté equivocado, no Por importa. supuesto. Qué chavos están. Por favor. Entonces, bueno, pues salud. Vamos a hablar. Veamos el amor y el odio. Bueno, yo les diría, por ejemplo, si me voy al México previo a la conquista o durante la conquista, yo encuentro un personaje que yo desprecio profundamente, ¿no? Y lo odio profundamente. Se llama Moctezuma Xocoyotzin. ¿Y a quién amo? A Cuitláhuac, su hermano. Sí, sí. A ver, ¿Por qué? ¿Por qué? Moctezuma, Cuenta. Moctezuma Xocoyotzin, se aterrorizó con la figura de Cortés. Es decir, llegó un momento en que cuando lo arrestan en el palacio de Axayácatl, lo arresta Cortés al Tlatoani, imagínense, el Tlatoani ni siquiera se le podía ver a los ojos. O sea, era una deidad, porque además que era el jefe político, claro, al Tlatoani, además era el líder religioso de los mexicas. Bueno, a esta deidad, Los dioses pueden ser benévolos. Sí. Y en ese sentido... o malditos. Bueno, pero, sí, por supuesto, los dioses mexicas comen carne y sangre. Sí. Pero en este caso, un dios benévolo es aquel que ve llegar al otro y le da el beneficio de la duda. Yo creo que fue fascinación, Benito. Pues es algo de Sí, eso, o sea, no no. está Mutua, aterrorizado. fascinación Yo mutua. no creo que estaba aterrorizado. A ver, ¿qué querías? ¿Que le sacaran los corazones ahí en Él- la avenida Pino Suárez? Él tiene... ¿Cuando lo recibió? No existía. Fíjate, no, pero Ya es por ahí por donde entran. veamos el antecedente, porque el antecedente es el que nos va a ubicar. Bueno, yo te diría, después de que Moctezuma Xocoyotzin es informado de lo que había pasado en Cholula, esa matanza espantosa en Cholula, él tenía que saber con quién estaba hablando, lo sabía. Y cuando le dicen, es que puede ser la reencarnación de Quetzalcóatl, y él se rinde ante esta fascinación divina, para mí, en realidad, se convierte en un cobarde. ¿Cuántas veces, voy al punto, le dijo Cuitláhuac, ya estando preso por los españoles, le decía, hermano, vamos a levantarnos en armas, el ejército mexica está completo, íntegro, perfecto para comernos vivos a estos españoles, pues que no pasaban del número de 700, con todo el ejército educado en el Calmecac. Y le decía Moctezuma, no. Cuando finalmente le dice sí a Cuitláhuac, el día de la llamada Noche Triste, cuando hacen esas danzas rituales y los españoles, por órdenes de Pedro de Alvarado, asesinan a la nobleza azteca que bailaba desnuda y asesinan a los militares aztecas. Ahí es cuando dice, tienes razón, ok,
Que Bueno, venga. pero todo el proceso, Paco, todo el proceso, yo me imagino que en la historia de la humanidad ha habido pocos momentos como el momento en que descubren los españoles México Tenochtitlan. Es de ida y vuelta, es una fascinación. Haz de cuenta que llegaste a Marte y vas a conquistar marcianos y del otro lado también llegaron de la Tierra. En fin, yo creo que fue un choque tan impresionante que en muchos casos, y en el caso de Hernán Cortés y de Moctezuma, sintieron fascinación uno por el otro. Y toda la relación, incluso Moctezuma le deja a su hija más querida, Tecuichpo, al cuidado de Hernán Cortés, después Isabel Moctezuma. Entonces, claro que esa tibieza la podemos decir que fue cobardía, que no supo medir, que le faltó ¿no? estar a la altura de los mexicas, pero tú imagínate los acontecimientos, cómo se iban dando por horas. Hernán Cortés fue invitado de Moctezuma, 8 meses durmió, 8 o 7 meses Pero, durmió a ver, en Chávez, el palacio. le dijo Cuitláhuac, si los dejas entrar, Sí, claro. nunca los vas a sacar. O sea, Y era Cuitláhuac... más joven Cuitláhuac. se habían querido madrugar a los españoles en Cholula. Y por eso fue también la matanza en Sí, Cholula. claro. Sí. O sea, lo que pasa es que ahí se inventó el verbo madrugar y el verbo de a quien madruga, Dios lo ayuda. ¿Quién se madrugó más temprano? Cortés. Claro. Bueno, Era o tú o yo, no era de, ay, déjenos matar por los aztecas, porque como venimos a hospedarnos aquí, vamos a dejarnos, por favor. te la compro, pero no perdamos de vista que sabía Moctezuma con quién estaba hablando. O sea, de ahí de que tú digas, esta es una deidad y es la reencarnación de Quetzalcóatl. No, él sabía que era un Eso hombre duró, y sí, eso lo duró sabe un poquito, bastante claro. pronto. ¿eh? Claro que lo sabe bastante pronto y sabe que son unos salvajes. Sabe también que los misioneros, bueno, los enviados de los tlaxcaltecas, cuando antes de la alianza de Cortés con los tlaxcaltecas, les cortan las manos y les cortan los pies para que se dieran cuenta del nivel de salvajismo, pero igual lo hicieron durante toda ¿Pero la por campaña. qué? Porque eran espías, porque habían llegado a espiar a Cortés. Se decía, pero no se probó. Eran emisarios para hacer una negociación. Bueno, A ver, Paco odia a Moctezuma. Votemos. A ver. no, pero espérame, me falta la otra parte. Ok. El amor Ah, ok. por Cuitláhuac. Ok, ok. Cuitláhuac es el Mucho hombre. más joven. Pero Cuitláhuac es el que lo refuta a Guerrero. ustedes. ¿Por qué? Porque Cuitláhuac dijo, ¿cuál Dios, cuál nada? ¿Quiénes son ustedes? Es un canalla. Pero también se No, tardó ese sí. mucho. No, Paco, también se tarda mucho. Era mucho más joven. Realmente el poder Pero no, se no da está- cuenta, Chávez. Pero tampoco hace nada. Realmente Lo único los que hace es españoles... contagiar a su pueblo de viruela. de viruela. No hace nada porque A no mí lo deja su Cuitláhuac No hermano. me parece mal personaje, pero tampoco me parece que haya sido la diferencia de El los jefe era aztecas. Yo odio a hermano. Chimalpopoca. ¿Mucho o poco? Mucho, me cae muy mal. Te cae muy mal Chimalpopoca. A ver, ¿quién odia a Moctezuma? Ah, yo creo que lo estaba señalando. No, Eso es rudeza innecesaria. no. Yo sí ¿Quién creo que odia? Él odia a Moctezuma. Creo que fue un cobarde. Yo a Moctezuma no lo odio. No lo odio. Yo tampoco. No, bueno, ¿a quién voy Está a bien, sacudir? viva la se me van a democracia. echar encima. Voy a decir los motivos por los cuales amo. Acaba de perder la consulta. No, bueno. No, ya me di cuenta. A ver, Chávez. ¿Por qué amo a Hernán Cortés? Porque se nos ha olvidado decir que es la otra parte, bueno, ya lo hemos dicho mucho en los últimos programas, pero es la otra parte de nosotros los mexicanos. Nos gusta mucho decir que somos nada más aztecas y toda la tradición prehispánica, pero mientras aquí se estaban dando los cambios en Mesoamérica y se estaban dando culturas una detrás de la otra, también en España se estaban dando culturas detrás de la otra, toda la parte árabe que traen los españoles. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo decir que esa es nuestra otra mitad? Y a mí me parece Hernán Cortés muy necio, eso es lo que le admiro mucho, la terquedad y la necedad de decir, se va a hacer algo nuevo, claro, vía la conquista, vía muy sangriento, pero funda algo nuevo, que somos los mexicanos. Sí, pero Y vía muere, eso, Claro, pero una conquista que además ya se había hecho en la historia. Ningún inglés le cuestiona a William the Conqueror, que fue un hijo de su refregada, porque es parte de la historia. Cruza, a los anglos lo somete, viene del territorio continental y es parte de la historia en el 1066. Pero ¿por qué nuestra historia nos cuesta tanto trabajo? Y por eso es mi personaje favorito, porque es el más odiado y a mí es el que más me gusta. Avaricioso, aventurero, violador, si te pones en Bueno. punto, ¿no? Y ese es el padre del mestizaje. Pero ¿por qué violador? Esa es una de las... Violador, es muy fácil ver lo que pasó cuando lo arrestan a Moctezuma Xocoyotzin y Cortés se queda en el palacio de Axayacatl.
abusa de toda la familia de Moctezuma. No, esa es una leyenda No, negra. no está negra, yo no. encuentro un No. Y documento luego donde le lo dice, da y luego le da una de su- las encomiendas más grandes a Isabel, por favor. Bueno, porque Sí, eh, yo ya- tampoco Y todavía creo que haya Moctezuma un dice, aquí Pero- ahora que violaste a mi hija, te la encargo. la- Sí, no, No, yo a mí yo tampoco creo que- me yo parece... creo que ahí hay eso una te habla leyenda. de Sí, un es una cobarde. conquista, por No, no, supuesto. claro. Pero además, cuando le entregan, porque además hablemos que el papel de la mujer no era como lo vemos ahora. Cuando el cacique de Campeche le da a todas estas mujeres, a los españoles, como un tributo, pues no es para que las empiece a conocer, sus pestañitas. Realmente fue una cosa brutal. Brutal. Y las pasa primero por el bautizo, qué cosa. Y se las da a sus mejores hombres. Ahí viene Malinche, ¿no? Entre ellos, entre esas mujeres. Entonces, el papel de la mujer, pésimo. No hay como un documento donde a mí me diga que el personaje cometió esas violaciones. Pienso que todas las conquistas tienen la peor parte para el pueblo que pierde. Pero tampoco lo que podemos decir es venía a hacer el mestizaje. No, venía por el oro, venía Y por por la los plata, recursos, claro. venía por... Pues él y todos, pero además Bueno. no se los queda de manera personal. Sí funda una nueva cuestión, sí funda ciudades, sí funda una nueva cosa que somos los mexicanos. Y esa parte habría que rescatarla sin duda, sin duda. Isabel ama a Hernán Cortés. ¿Quién se apunta? No, ya, y Yo falta no el lo odio. amo, pero lo admiro. Pero falta el ¿Tú odio. lo admiras? A mí Me parece que es un cuate que para los recursos que tenía en su momento y 900 inteligente, hombres, muy inteligente, aventurero. con sí, aventurero, claro que ambicioso. No vas a arriesgar tu vida por, ay, voy a llevarle la palabra de Dios. No, claro que eso no No, era. voy a ver qué puedo sacar de aquí. Yo tengo ansias de pasar a la historia, o sea, tengo un asunto ahí profundo de trascender. Su dios era tan salvaje como los dioses mexicas. Sí. Bueno, eso sí. Pero Sí. Chávez no ha dicho a quién ama. Bueno, de esa época no, Sí, pero odio. Hernán Cortés. Yo amo a Hernán Cortés. Pero sí. a quién odia, perdón. No, de esa época no, pero odio así, de verdad no puedo con ese personaje histórico, con Mondragón, el de la Revolución. ¿De plano? No soporto al general Mondragón. O aunque sea, haya- ¿prefieres a Mondragón que a Cortés? No, momento. Nada más pregunté, ¿de plano? No soporto todo lo de la decena trágica, me parece trágico, me parece horrendo, una de las peores traiciones. Ya estábamos muy civilizados. Madero y Gustavo y Pino Suárez eran hasta ingenuos, y la hazaña y la maldad de Huerta y de Mondragón y de todo eso me parece apestoso. Lo odio esa parte de la historia de México. Me apunto a odiar a Mondragón. Me gusta. Bueno. O sea, me apunto al odio a Mondragón. A pesar de que... Papá de Nahuel Olin. Pero es que Alex va a decir que Mondragón actuó dentro de su contexto. Así que no hay que perder el contexto histórico. No, pero a él sí fue un gandalla. Sí, fue un gandalla. Traidor terrible. Amo a Carmen Cerdán. Yo también amo a Carmen. Y luego con lo que se ha A descubierto... ver, ¿qué se ha descubierto? A ver, perdón. Yo leí que se había descubierto que ella había disparado. Claro, pues hasta la hieren. Pero escucha, pero durante el juicio dicen que ella no disparó y luego se demuestra, no me acuerdo qué historiador logró encontrar los datos exactos de que sí fue una de las que disparó en este sitio a la casa Puebla. de los hermanos en Puebla, ¿no? A mí me parece una mujer adelantada a su tiempo, valiente, echada para adelante, todo. O sea, me parece maravillosa. Creo que Carmen Cerdán es una de mis santas de mi panteón laico que tengo aquí dentro de la cabeza. ¿Eh? Yo Y estoy odio contigo. a Miramón y Mejía. Ok. ¿Quién sabe? No? Yo los odio. Además por vienen qué? dos ¿Por qué? porque vienen dos en cada bolsita y es más fácil Dos por odiar de uno. a- Maximiliano, ¿no? Maximiliano era Maximiliano sí me parece más un ingenuote. Los otros dos se pusieron del lado del invasor. Fíjate que yo ahí diferiría, te voy a decir Mira. por qué, porque me parece que los dos fueron muy coherentes en lo que pensaban, en lo que creían. O sea, Más Miramón que nada. Sí. son más chaqueteros los políticos hoy en día, y lo hemos visto a lo largo de todo este tiempo, que lo que eran ellos dos, porque ellos se murieron defendiendo la causa en la que creían y nunca chaquetearon. A ver. ¿Buena o mala? Ok. Bueno, pues por lo Salud. pronto. Pero no Por Miramón. Carmen Cerdán. Sí, por Carmen Antes de que a alguien se le ocurra alguna otra cosa.
Bueno, nos quedamos en que Alex decía que adoraba a Miramón, ¿no? No, adorar no, No, pero ah. me parece que eso... Me gusta la coherencia de estos personajes del siglo XIX. Yo sé, la monarquía era lo peor, nos invadieron, derramaron sangre mexicana, ellos se sumaron al imperio, pero ellos en conciencia creyeron que estaban haciendo lo correcto y que la monarquía era para ellos lo que tenía que ser para México. Yo no lo creo, yo creo que ese no era el proyecto que necesitaba México, pero no hubo flaqueza, no hubo cambio de bandera, no, o sea, eran hombres de una pieza y yo creo que esa honorabilidad, incluso del adversario, hay que reconocerla. Voy a decir algo horrible, querido Alejandro. Pol Pot pensaba que estaba haciendo lo correcto. Perdón, estoy hablando del líder de Camboya, que mata a 3 millones de personas, porque pensaba que estaba haciendo lo correcto. El problema es qué es lo correcto y desde qué punto de vista ves lo correcto. Estos dos se pusieron del lado de un imperio invasor que estaba destruyendo las ansias de un pueblo por emanciparse de muchas otras maneras. No sé, a mí no me gustan. Los traidores me ponen muy nervioso. Miramón defendió Chapultepec Sí. el 13 de septiembre. Sí, se lo agradecemos enormemente. Pues, Perdió. Claro, perdió como Perdió. todos los mexicanos. Pero luego se pone del lado de los invasores franceses. O sea, No, ¿tú acuérdate entiendes? que a él lo exilian y regresa hasta que ya el ejército francés se retiró. Por eso él decía en el juicio, yo no soy un traidor, yo, que también es un poco tramposón, él dice, yo vengo a apoyar al imperio mexicano, que era la cabeza de Maximiliano. Sí, pero ese imperio mexicano había llegado aquí con bayonetas francesas, Claro, aunque con él ya no invasión. militara para los A franceses. sangre y fuego. Pero Miramón todavía estuvo en la toma de Veracruz, Alex, en la batalla. Él estuvo en la de Antón Lizardo, estuvo Ah, Miramón claro, pero es la guerra de reforma, sí. en la guerra de Reforma, sí. Bueno, él compró los dos, él era presidente de México. Exactamente. Compró los dos barcos. Compró los dos barcos, sí, Claro, claro. pero sí estaba, él estaba en la batalla y afortunadamente la pierde. Yo digo afortunadamente porque si no, imagínate Ah, nada no, más. claro, pero además ese era un pleito de guerra civil total, o sea, eran los liberales contra los conservadores, ahí todavía no llegaban los extranjeros, pero él a pesar de todo siguió su línea. Yo creo que eso hay que admirarlo. Ah, tienen razón, Yo pero estoy sí. de acuerdo Quizá con eso. estoy de acuerdo, el término no es que pensó que hacía lo correcto, sino Exacto. él creyó en una causa y la defendió hasta morir, que es muy distinto que pensar quizá en hacer lo correcto, porque lo correcto, pues Hitler pensaba que hacía No, lo ahí correcto. nos metemos Pues es en que un ese es el pantano tema, tremendo. gravísimo. Ahora, hablando un poco de Miramón, no lo odio tanto porque verdaderamente sí hace todas las actitudes y todas las acciones que toma durante el imperio de Maximiliano, que bien dices, estaba perdido en la nada, realmente él busca el bienestar de México de las formas que pudo, de las formas que él pensaba que aportaba cosas a México. Esa parte no hay que perdérsela al personaje. Sí, se fue del lado terrible porque venía una invasión francesa, fue espantoso, con todo. Pero es hasta ingenuo y su esposa Concha, yo le tengo una gran simpatía, No, me parece qué bárbara, sí. qué manera de sufrir los dos y qué manera de también dar la vida por un proyecto que era México. No, y además, cuando es presidente de la República, creo que tiene 28 años, ¿no? 27, 28 27. años. 27 años, o sea, es increíble, ¿no? No, pero bueno, yo creo que para ti es un traidor. Sí. Yo te diría, por ejemplo, por dar un brinco en la historia, para muchos Francisco Franco, pues no fue un traidor. Ahora mismo que están sacando... Lo fue. Claro que lo fue. Va Bueno, contra el gobierno bueno, no de la te- república establecida, Totalmente, democrática. ya desde años. Estoy contigo, lo que te quiero decir es que hay gente que no piensa como tú, ni bueno, como yo. me queda clarísimo. Entonces, Hay bueno, gente que por no ahora piensa, mismo ¿no? que quieren sacar los restos de ¿cómo se llama? Del Valle de los del Valle de los Caídos. Caídos, Es que ahí te va. dicen, es que no fue un traidor, pero ¿cómo que no fue un traidor? Por eso te digo, son puntos de vista de cada... Y la percepción también de cómo acomodar la historia. Sí, sí, Porfirio Díaz es un gran dictador, pero Castro casi no puedes decir que fue un dictador. No, fue te él, juzgan comandante. durísimo actualmente, Y no eran está bien igual, visto. fueron igual de sanguinarios. Sí, claro, bueno. Nomás que uno tiraba a la derecha y el otro tiraba a la izquierda. Izquierda. Pero al totalitarios ambos. Absoluto. Dictadores, represores, derramaron sangre, hicieron del poder lo que su Asesinos, santa hombre. voluntad. Sí, Tú no has dicho a quién amas. yo odio, primero odio, sí, odio sí. al PRI. Desde 1929 Pero hasta, ahí me apunto, hasta el o sea, 18. Sí, me sí. apunto sin ver. Sí, sí, yo Me también, parece yo también, que yo también. lo que hicieron con este país en los primeros 70 años y luego en el regreso,
todavía nos falta cobrarle unas facturas, hay desaparecidos, hay muertos, hay represión. Hicieron de la cultura una cultura de corrupción en todos los niveles. Yo o sea, para todas las oportunidades que tuvieron, tener un país como el que están entregando hoy en el 2018, me parece que es verdaderamente deleznable. Necesitaríamos juzgarlo con una dureza, no nada más de, ay, bueno, ahora que regresen al Senado. Yo creo que es una de las peores calamidades que le ha pasado a México en su historia. ¿Quién vota a favor? Yo voto a favor, pero voy a hacer una Hubo acotación. unánime, ¿eh? No, Bueno, pero sí, voy a hacer qué una bárbaro. acotación de ese estado priista que tuvo momentos, mi familia particularmente. Ah, bueno, se enriquecieron. No. Ay, imagínate, aquí lo digo. No, para nada. No, que hubo una especie de movilidad social, que fue un estado que recibe a los españoles refugiados. Pero fue el que- Estado, no el PRI. Ojo. Pero era No, un no, poco no. la parte. Ahí sí, perdón, Son la gobiernos Constitución priistas. acotaba al Estado en Bueno, el sentido ok, de... entonces, Yo pero estoy de eso sí no acuerdo. lo quiero dejar de Estoy lado acuerdo, porque- Y la creación de instituciones, pero es el Estado, ¿no? Pero a ver, ¿tú crees que con todo lo que tuvieron, Sí, estoy de acuerdo. les aplaudes eso cuando pudieron haber hecho No, no. 700 veces más? No, lo único que A mí quiero- me parece que eso es lo menos que podían haber hecho. Igual el milagro Ok. mexicano, pero ¿de qué sirvió el Eso milagro voy, a mexicano? eso voy, sí. Sí, hoy estamos en una situación así. Yo fui a buscar al torturador de mi tío abuelo y lo encontré. Y era un ancianito. España? Sí, era un ancianito. O sea, yo iba con la idea de, resarcirte. sí, de alguna manera, Sí. porque torturó a alguien de mi familia durante mucho tiempo. Y lo que encontré fue un guiñapo. A lo que voy es, creo que la venganza, como bien sabía el Conde de Montecristo, es un plato que se come frío y que no pasa por... No, eres una por- hermana de la caridad. por la- Bueno, a ver, déjame contarte otra historia, Sí. Benito. Mi tío, que estuvo preso en la cárcel desde 1939 en Madrid, en Alzacuellos, del 39 al 59, estuvo preso. Y lo liberan en el año 60. en Paracuellos. En Paracuellos, perdón. Paracuellos de Jarama. En Paracuellos de Jarama, sí, perdón. El Zacuellos es otra cosa. En Paracuellos, sí. Bueno, lo que quería decir es que lo golpeaban pues, al principio 2 veces por semana, luego nada más 1 vez por semana. Y cuando sale de la cárcel de Paracuellos, se va a comprar en la Gran Vía, ya dentro del franquismo, claro, se va a comprar unas alpargatas. Y el señor que le trae las alpargatas en la alpargatería era el que lo golpeaba. Y lo ve, que le digo, ¿cómo te acordabas, tío? Dices que esa cara nunca se te No la olvida. olvidas nunca. Pero a ver, ¿no te dieron ganas de saltar encima de él y sacarle así los ojos con los pulgares, ¿no? O sea, en la propia zapatería, ¿no? Dice, ya no tienes fuerza ni para vengarte. Después de las palizas que Por te lo dieron. tanto, no te- escupas en ninguna tumba. No, ¿verdad? No, No, no sí. vale la pena. O bailar en ella, ¿Por qué? encima de la tumba. No, mejor que este ejercicio sirva justamente para como mexicanos, qué es lo que odias, qué es lo que te gusta y que no vuelva a suceder. O sea, ¿cuáles son? Me vas a decir que soy idealista trágica, pero sí creo que cada uno de nosotros podemos ver en estos Y personajes. cambiar. Hoy voy a cambiar. No, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Uno puede decir, ¿por quién voy a votar? ¿Seré responsable? ¿Voy a pedir Ah, no, cuentas? todo eso sí, claro. No estoy de acuerdo que esté pasando esto, no estoy... Bueno, a ver, pero... No habrá perdón ni olvido, pero todo en los marcos del, Ay, claro. del derecho Sí, y sí. del resarcimiento por las vías legales. Sí, no, ahí no estoy de la contigo, venganza. ahí estoy contigo, exacto. Bueno, pero a ver, Benito, si me dices que no hay que ir a escupir, es como que estamos quitándole toda la cafeína a la vida, ¿no? O sea, no hay que tener pasión, Claro, no hay que ir a sin nada de que, escupir. ay, No. bueno, es que ahora Yo ya, creo que hay que no. tener pasión y sí hay que ir a escupir. Y si, mientras tengas saliva, hasta que se te acabe, bueno, el último milímetro Escupir es un cúbico. acto de desprecio, que se puede hacer de muchas otras Exactamente. maneras. Nosotros usamos la palabra. Creo que la palabra es mucho más poderosa que cualquier Sí, pero escupitajo, usar la palabra pues. y uno que otro escupitajo tampoco hace daño. Bueno, pero a ver, O sea, más amores y odios, a Amor, ver. amor, amor, ¿quién ama? Amor a Madero. Ay, Madero me sí. gusta, creo que es un Un personaje. idealista trágico, manis. El más. Pero el yo más creo que idealista trágico. Él es el primero que se atrevió a meter una cosa que sigue presente. Que es la idea de que el ciudadano es el motor de la transformación de Me la sociedad. encanta. Pero- Y no el pueblo, Juárez- el ciudadano. Que Juárez es muy primero. distinto, ¿eh? Juárez primero. habla más del pueblo. Pero no, habla del buen ciudadano, acuérdate. Habla del buen ciudadano y todo el tiempo está pensando en la lógica Sí. revolucionaria francesa de Totalmente de la acuerdo. creación De hecho, ciudadanía. es la línea genealógica y política, por llamarla de algún modo, es Juárez y luego le sucede Madero. Pero Madero, en la campaña de 1909, cuando él se lanza a la Cruzada Democrática, ese es el fundamento.
el ciudadano que se compromete, que va a tener la sangre fría y la tranquilidad para elegir bien a sus autoridades y entonces va a crear un círculo virtuoso en cuanto tú eliges bien a tus representantes no hacen buenas leyes. Sí, un idealista trágico, tanto que terminó pensando, confiando, y eso yo es algo que a mí me parece que López Obrador no debería de confiar en la gente. O sea, hay gente muy buena, confiable y responsable, pero Madero midió a la gente como se veía a sí mismo y terminó. Confió en su asesino. Es impresionante. Confió en su asesino. Sí, no, Pero le me da, apunto, le me da un apunto acto a de fe. querer a Madero, ¿eh? Yo también quiero a Sí, Madero yo mucho. también, Yo aunque también. sí era un idealista, era un hombre profundamente equivocado. Pero qué bueno que quiera un idealista trágico porque luego los desprecia. Pero además lo hizo, de tener una vida acomodada, era hijo de uno de los caudales más importantes del país. Sale de su zona de confort, llamémosle de alguna manera. Para cambiar el país. Con Estoy de una acuerdo. convicción Sí, sí. absoluta, que le venía quién sabe dónde, pero una convicción. Exacto. Pero fíjate, una dos- convicción absoluta es súper admirable. Pero apenas estamos calentando motores y yo creo que a lo mejor tendríamos que hacer otro programa porque hay muchos personajes de amor y odio que tendríamos que Pero yo, analizar. a ver, yo creo que nada más para recapitular, yo creo que está bien en el sentido juguetón, porque te hace pensar todo y esto es una reflexionar broma. en todo, en cuanto a la historia. Pero yo creo que lo que exactamente tenemos que dejar de hacer es seguir polarizando, porque la historia oficial polarizó al país. Entonces, tuviste que tomar bandos. Generalmente todos los bandos están con Hidalgo, Morelos, Allende, Juárez. Pero, a ver, yo diría, a ver, los conspiradores en casa, si están con sus hijos y su hijo te dice, mamá, ¿y tú a quién odias, mamá? ¿Y tú a quién quieres o papá en la historia de México? Pues les dejamos esa pregunta a los padres de familia, y no solamente a los padres de familia, sino también a los matrimonios, entre hermanos. O sea, creo que es un buen momento para evaluar a quién odias y a quién quieres, ¿no? Entonces, salud por el Y a lo amor. mejor dejar de odiar. Salud y conocernos bien. Buena opción.